Hermanos, bienvenidos una vez más a la quinta semana de este primer trimestre del 2024, en donde estamos estudiando el libro de los Salmos y donde esta semana analizamos de manera muy singular y muy particular esta lección titulada ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? La tierra, para ustedes y para mí, hijos de Dios, siervos del Altísimo, se ha convertido en tierra extraña. El pecado y el sufrimiento aparentemente dominan el mundo. Y eso nos trae, queridos hermanos, sentimientos y pensamientos profundos, pero a veces actitudes y reacciones eh, poco comunes y a veces dolorosas. Por eso esta semana, a través de los salmos, de los escritores inspirados del libro de los salmos, volvemos a reafirmar verdades extraordinarias de Dios, de su amor y de su misericordia. Cuando el pecado y el sufrimiento parece que domina, ¿qué hacer? Esa es la pregunta. ¿Cómo reaccionamos? ¿Es posible en medio de esta carga inmensa de pesar, de dolor, de sufrimiento, de circunstancias adversas y a veces del silencio de Dios? ¿Es posible cantarle cantos al Señor? Esta semana veremos algunos de esos puntos. Y entonces, como siempre, hemos dividido nuestra lección en tres partes para poderle darle más sentido y tratar hasta donde se pueda de abarcar el temario de nuestra lección. La primera parte la hemos titulado Poderes en conflicto. Eh, Pareciera, señala el autor de la lección, hermanos, que los actos malvados de las naciones y de los individuos quedan impunes. Y pareciera que Dios ha perdido su poder. Ahí en el Salmo 74 y en el Salmo 106, al leerlos encontramos esta idea. Pareciera que los actos malvados quedan impunes. De hecho, seguramente tú y yo algunas veces hemos sido testigos presenciales y hasta testigos nosotros mismos ante esas circunstancias de esa apariencia, de ese parecer que así fuera en nuestro mundo. Y entonces esas circunstancias hacen que el nombre de Dios sea vituperado. La, las circunstancias adversas en muchas gentes hace que reaccionen en contra de Dios y que incluso blasfemen el nombre de Dios. Pero el Salmo 44, el Salmo 88 y el Salmo 102 nos aseguran, hermanos, que los hijos de Dios no estamos exentos de esas circunstancias difíciles y de los sufrimientos. Los hijos de Dios no estamos exentos, hermanos. Sin embargo, a pesar de ello, eh, el hecho, señala la lección, de que Dios permita el sufrimiento de los inocentes, tenemos que entenderlo como un hecho de la vida que hoy vivimos. Aunque nos sea difícil,
entenderlo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de pecado y en el mundo de pecado todos podemos salir lastimados por el mismo. Pero el hecho de que Dios permite el sufrimiento, pero libere también del mismo a sus hijos, hermanos, es una demostración de su soberanía suprema. Dios es soberano. Por eso en los salmos, saber que Dios tiene el control de una y de la otra parte, hermanos, inspira esperanza. Seguramente usted y yo lo hemos visto a través del tiempo. Hay cosas difíciles, circunstancias complicadas de la vida de muchos o de todos nosotros que no se han resuelto conforme a lo que nosotros creemos. Bueno, aún en medio de eso, hermano, se manifiesta la soberanía de Dios y su amoroso cuidado para cada uno de nosotros. Los salmos son un buen reflejo, hermanos, de que eh, hablarle al Señor, suplicarle, pedirle ante estas circunstancias difíciles que vivimos, no es irreverente. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra historia. Sin embargo, la lección nos enseña un punto al que vamos a llegar que es importante no olvidarlo. Así de que el mundo en el que vivimos, hermanos, los poderes están en conflicto, el bien y el mal luchan por tener el control de las cosas y aparentemente el mal es el que domina, aparentemente el mal es el que domina. Punto número 2 de nuestra lección, y es la parte más complicada tal vez de la experiencia del ser humano, y es yo le titulé solamente así, silencio. Eh, Al salmista, de acuerdo con nuestra lección, o a los salmistas, le perturba sobremanera la aparente falta de atención de Dios a las penurias de sus siervos. Es angustiante esas cosas. Y el salmista nos presenta esta semana algunas de esas imágenes que nos hablan de ese aparente silencio y de lo que sucede cuando esa aparente falta de atención de Dios se manifiesta. Mire, él habla de una sed intensa, habla de una angustia mortal y luego presenta una serie de animales que hacen referencia justamente a eso, como la del pelícano, la del búho y la del pájaro solitario. Imágenes muy fuertes, pero que nos señalan y enfatizan esa aparente ausencia de Dios. Bueno, esas imágenes describen una situación opresiva de la que no se puede escapar el ser humano. Solamente a través del cuidado de Dios podemos ser librados de ello. En los Salmos 10, 22, 29 y 39, los salmistas deciden, hermanos, no callar ante el silencio de Dios. Comentaba con mi esposa esta situación. Los hemos aprendido hasta ahora en los Salmos que hablar con Dios, que expresarle los que sentimos en lo más profundo de nuestro ser, no es irreverente. Ese es parte de nosotros y es posible, por supuesto, así como se expresa en los Salmos, presentarlos al Señor en ese mismo tono, hermanos. Esas situaciones hacen que los salmistas busquen a Dios, pero fíjense cómo lo buscan.
Se hace un autoexamen, se hace una confesión y se hacen peticiones también al Señor de manera humilde. Este es un asunto, hermanos, que no puede pasar en nuestro lado. Y creo que los maestros tenemos una responsabilidad muy importante en comentarla en nuestras clases. Los salmos nos muestran que la comunicación con Dios debe de continuar independientemente de las circunstancias de la vida en la que estamos. Debe de continuar porque Dios, hermanos, está listo para responder a cada una de nuestras peticiones. Y es importante no olvidar esa posición que tú y yo tenemos y de lo que esperamos que Dios haga en la vida de cada uno de nosotros también. Y sí, ese aparente silencio de Dios es causa de interrogaciones en la vida de muchos. Seguramente allí en clase encontrarás algún alumno, algún hermano que hay cosas que no entiende y que aparentemente ese silencio de Dios lo tienen perturbado y en conflicto. La tercera parte de nuestra lección habló de súplica, lamento y recuerdo. Y entonces nos lleva al Salmo 77, que contiene tres elementos significativos, el Salmo 77. Uno, una súplica a Dios. Y cuando habla de súplica, no habla de Señor, danos, no, habla de una súplica intensa, hermanos. Una lamentación o lamentos pidiendo ayuda, gemir, lamentarse y también dolorosos recuerdos. La pregunta del Salmo 77:7 es interesante, ¿no? ¿Será que Dios ha cambiado? ¿Las cosas ahora son diferentes? ¿O qué es lo que sucede, hermanos? Mire lo que dice la lección, para que no se nos olvide. El marcado contraste entre los actos salvíficos de Dios en el pasado y su aparente ausencia en el presente hacen que el salmista se sienta abandonado por Dios. Pues tú dices, ay, es que en el pasado Dios ayudó al pueblo, pero a mí no me ayuda, ¿no? Esa aparente disonancia como que no tiene sentido para nosotros. Pero en el mismo salmo y en otros más, se nos anima a esperar en el Señor. Pero miren, se nos anima a esperar con fe. Esa es la gran diferencia en medio de esta situación en la que vivimos y en medio de esas circunstancias difíciles por las cuales muchos atraviesan. Y nos anima la lección para que no nos fijemos en el hoy, sino nos proyectemos al tiempo del fin, cuando finalmente Dios pondrá todas las cosas en orden. Una lección muy importante para nosotros, especialmente para los que pasan o pasamos por circunstancias no comprensibles, no entendibles y difíciles de asimilar. El estudio de esta semana, hermanos, eh, de el mal reinando en nuestro mundo, vemos y entendemos que cantar cánticos al Señor resulta todo un desafío, pero se puede cantar. De hecho, hoy cantamos, ¿no? ¿Cómo podré estar triste? ¿O le importará a Jesús? Esos son los cantos de expresiones duras que a veces hacemos a Dios, pero sí podemos cantarlas. ¿Por qué? Porque nuestra fe en Él es nuestra mejor arma contra el desaliento. La fe bíblica, termina diciendo la lección, implica a menudo
tanto incertidumbre y suspenso como confianza y afirmación. Que Dios te bendiga, querido maestro. En el repaso de esta lección extraordinaria, tus alumnos puedan ser confortados y tu vida pueda seguir siendo un reflejo del cuidado amoroso de Dios y pueda seguir cantándole alabanzas al Señor Dios poderoso. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana.